Bienvenidos chicos a esta segunda clase de generalidades de articulaciones. La clase pasada ya revisamos las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas. Esperamos que no haya quedado ninguna duda. Cualquier cosa nos pueden comentar en la caja de comentarios y alguna duda de eso pueden revisar el video anterior. El día de hoy vamos a ver articulaciones sinoviales. Allá habíamos mencionado que una articulación sinovial es aquella que está unida por el líquido sinovial y son las que más van a permitir el movimiento, por lo tanto los vamos a conocer como diartrosis. Para poder estudiar las articulaciones sinoviales, el ejemplo clásico que vamos a utilizar el día de hoy es el de la articulación de la rodilla. Vamos a hacer aquí, vamos a poner la imagen de la rodilla. Bueno, es una articulación sinovial, es una articulación compleja. Como pueden ver, ahí tenemos en la porción superior el fémur y en la porción inferior la tibia, y entre ellas varias estructuras que podemos estudiar cada una por separado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces ponemos aquí las superficies articulares, vemos ahí el fémur y la tibia, y vemos de color azul el cartílago articular. En esta articulación también tenemos, ahí alcanzamos a pintar la cápsula articular, que tiene dos membranas. Esta cápsula está ricamente vascularizada y es la que permite la formación del líquido sinovial, que es el que ponemos aquí. Ya hemos hablado un poquito del líquido sinovial. Decíamos que estuvo de moda con lo de la pandemia, pero este líquido sinovial es un ultrafiltrado de la sangre que lo que permite es el deslizamiento de las estructuras en esta cápsula. Para poder reforzar esta articulación tenemos también ligamentos. Tenemos en esta articulación ligamentos extracapsulares, que es los que pintamos aquí primero. Y estos ligamentos extracapsulares nos van a permitir que al momento de mover la articulación no se nos desplacen las superficies articulares. También, si ustedes alcanzan a ver ahí en las vetas tibiales, nosotros tenemos básicamente una superficie plana contra un cóndilo, y para poder que quede de una mejor manera, más anatómica, ponemos discos articulares para que haya una mayor concordancia con las superficies. Y por último ponemos los ligamentos cruzados de la rodilla, son los ligamentos intracapsulares. Entonces aquí tenemos todas las estructuras, vamos a señalarlas y vamos a ponerles su nombre para poder hacer nuestro apunte. Y tenemos ahí nuestra cápsula articular. Esta cápsula articular, aunque no lo habíamos mencionado, tiene dos porciones o dos membranas, por así decirlo. Está compuesta por una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna, que ambas se continúan realmente, pero es importante por la vascularización que tiene cada una. La membrana fibrosa externa vascularizada nos va a formar el líquido sinovial, que es el que nosotros alcanzamos a ver dentro de esta cápsula articular. Entonces dijimos también que tenemos los ligamentos extracapsulares, que en la rodilla son los ligamentos colaterales, que están por fuera de la cápsula articular. Tenemos los ligamentos intracapsulares, que en el caso de la rodilla son los ligamentos cruzados. Y por último mencionamos esta estructura fibrosa que nos ayuda a la concordancia, que nos puso Diosito ahí para permitir una mejor concordancia entre las mesetas tibiales y los cóndilos femorales, que en la rodilla se conocen como meniscos, pero en generalidades nosotros le decimos discos. Que podemos tener en varias articulaciones. Hay también otra estructura que se llama rodete. Esa la dejaremos para cuando estudiemos hombro. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación de las articulaciones sinoviales. La mejor manera y más sencilla de aprenderla es por sus ejes de movimiento. Por los ejes de movimiento, las articulaciones sinoviales las podemos dividir en tres.
las podemos dividir en articulaciones con eje de movimiento monoaxil. Eso quiere decir que solamente tienen un eje de movimiento. Las articulaciones sinoviales biaxil. Y las articulaciones con eje de movimiento poliaxil. Quiere decir que tiene varios ejes de movimiento. Esta clasificación no la encontramos de una manera sencilla en los libros. Todos los libros describen la articulación y después describen sus ejes de movimiento. Nosotros la dividimos así para que sea más fácil el estudio de las articulaciones sinoviales. Entonces, las articulaciones sinoviales, dentro de sus variedades, vamos a encontrar las articulaciones, hablando de monoaxil, la articulación trocoide o trocoidea, la articulación gínglimo o troclear. Vamos a describir primero las superficies articulares y después daremos un ejemplo que nos ayudará para los exámenes que hace cada profesor. La articulación trocoide se puede decir que es un cilindro en una concavidad. Y también esta articulación trocoide, en algunos libros la sugieren como articulación de variedad pivote. Entonces vemos ahí un cilindro dentro de una concavidad, o sea, dentro de un espacio. Y vemos que solamente tiene un eje de movimiento. Vemos ahí la flecha. La articulación clásica que vamos a describir como articulación de tipo trocoide es la que tenemos aquí. Ya debemos empezar el estudio de columna vertebral. Ahí tenemos el atlas y el axis. Y la articulación que alcanzamos a ver ahí es la articulación atlantoaxial media. Todo eso de color azul son superficies articulares donde tendríamos nosotros el cartílago articular. Vamos a señalar aquí para que puedan reconocer la articulación atlantoaxial media. Posteriormente estudiaremos la articulación gínglimo-troclear. También en algunos libros la conocen como bisagra. Esto es por el movimiento que va a realizar. Entonces le vamos a poner ahí bisagra. Y se describe que una de ellas tiene forma de polea. Por eso es que se conoce como troclear. Troclea significa polea. El ejemplo clásico de esta articulación es el que vamos a tener ahí. Es la articulación que comúnmente conocemos como la articulación del codo. Entonces el nombre de esta articulación es la articulación húmero ulnar. Aquí puse mal el nombre, es húmero ulnar. Pero es la que tenemos aquí. En la porción superior tenemos al húmero y en la porción inferior tenemos a la ulna. Entonces, esas fueron las que tienen eje de movimiento monoaxil, solamente tienen un eje de movimiento. Vamos a continuar con el estudio de las articulaciones sinoviales que tienen dos ejes de movimiento. Entonces tenemos aquí las articulaciones biaxil. Y entre sus variedades podemos tener la variedad silla de montar, que también se conoce como celar, y la articulación condilia, que es sinovial, variedad condilia. La silla de montar, que también se conoce como celar, también se conoce como encaje recíproco. Es donde tenemos dos superficies articulares. Una se describe como cóncava y la otra como convexa. Y se mueve en dos ejes de movimiento.
Entonces ponemos aquí los huesos de la mano. El ejemplo clásico de una articulación silla de montar o encaje recíproco es la articulación entre el carpo y el metacarpo del primer dedo, que se conoce como trapecio metacarpiano, que es lo mismo que carpo metacarpiano del primer dedo. La articulación condilia o elipsoidea, que también se conoce, se describe como dos superficies articulares con segmentos elipsoidales dispuestos de manera inversa uno con la otra. Eso quiere decir dos elipses entre ellos. El ejemplo clásico de esto es la articulación carpo-metacarpiana, pero del segundo al quinto dedo. Nosotros podemos hacer los movimientos del segundo al quinto dedo en dos ejes de movimiento. Y por último vamos a estudiar las articulaciones que tienen muchos ejes de movimiento, que también las conocemos como poliaxil. Entonces tenemos dos variedades de articulaciones con muchos ejes de movimiento. Son las articulaciones esferoideas, que también se conoce como enartrosis, y las articulaciones sinoviales planas. Entonces, las articulaciones esferoideas se describe como una esfera dentro de una cavidad esferoidea. Y ya hemos mencionado que tiene muchos ejes de movimiento. El ejemplo clásico de estas articulaciones esferoideas son las articulaciones del hombro y de la cadera. Entonces aquí ponemos un ejemplo de la articulación de la cadera. Esta articulación se conoce como articulación coxofemoral. La que alcanzamos a ver ahí, y vean cómo es una articulación sinovial con todas las de la ley, ¿no? Tenemos ahí hasta ligamentos intercapsulares. Y por último tenemos estas articulaciones sinoviales planas, que son dos superficies articulares más o menos planas, así se describen, y que se pueden mover en muchos ejes de movimiento. Un ejemplo de este son las articulaciones que tenemos dentro del carpo. Vamos a conocer como articulaciones intercarpianas. Y bueno, ya hablamos mucho de las superficies, ya dimos un ejemplo, ya hablamos de los 6 tipos de variedades de articulaciones sinoviales, pero lo importante es estudiar el movimiento. Entonces vamos a empezar con las monoaxiles. La articulación de tipo trocoide o pivote, su función es la rotación, por eso es solamente un eje. Ya hemos hablado del ejemplo. La articulación gínglimo o troclear, como es la articulación del codo, articulación húmero-ulnar, nos permite la flexión y extensión, que aunque son dos movimientos diferentes, son en un mismo eje, por eso es monoaxil. Las articulaciones biaxiles, como la silla de montar y la condilia, se mueven en dos ejes. Los movimientos que van a hacer son flexión-extensión y abducción y aducción. Ya deben haber dominado estos términos de abducción y aducción.
Abducción es separar de la línea media y aducción es acercar a la línea media, que sería como abrir o cerrar. Articulación condilia tiene los mismos movimientos. Y las articulaciones poliaxiles, usamos como la esferoidea, permite la flexión, extensión, abducción, aducción, y todo en conjunto se va a conocer como circunducción. A pesar de que pareciera que es lo mismo que las biaxiles, si ustedes piensan en una esfera, esta se puede mover en mucho más amplitud que las articulaciones biaxiles. Y las articulaciones sinoviales planas permiten el deslizamiento, que aunque es poco, es en muchos ejes. Por lo tanto, es una articulación poliaxil. Y bueno, esto es un repaso de lo que vimos el día de hoy. Vimos las articulaciones sinoviales, ahí vemos con las flechas cómo es que se mueven estas articulaciones sinoviales. Son las 6 variedades. Cada una de estas variedades tiene alrededor de 2 a 3 nombres. Yo sí les sugiero que hagan un cuadro donde puedan apuntar los nombres, apuntar un ejemplo y la función de cada uno de estos. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Yo creo que el miércoles o jueves estaremos haciendo algunas preguntas en el Instagram para poder evaluar esto de articulaciones sinoviales. Muchas gracias y hasta la próxima.